Continuamos en Foro Invest Televisión. Hablamos ahora con Alicia Esteve, directora de la Delegación de Valencia de Conversia. Alicia, bienvenida. Muchas gracias. Preséntanos Conversia. Pues Conversia es una compañía líder a nivel nacional en normativas de obligado cumplimiento. Somos un gabinete jurídico instaurado en toda España, tenemos territorialidad absoluta y bueno, pues ayudamos a las empresas y a las pymes españolas a llevar a cabo la cumplimentación normativa que bueno, pues nuestra regulación nos exige de una manera muy sencilla, con una carga de trabajo muy breve o muy leve para lo que es la pyme, que tiene pocos recursos económicos y pocos recursos humanos para dedicarse a este tipo de cuestiones. Y bueno, pues llevamos desde el año 2001, llevamos una trayectoria bastante amplia. Tenemos cuentas muy importantes, aunque nuestro target de cliente, nuestro perfil, ya te digo que se centra en el tejido empresarial español, que es el autónomo y la pyme. ¿Algún sector en no, concreto? A todos, porque al final las normativas afectan de una manera generalizada. Sí que es verdad que cada sector, dentro de la exigencia, tiene una cumplimentación más completa o menor. Y evidentemente nos adaptamos a cada una de las actividades, idiosincrasia de cada una de las empresas o potenciales clientes, pero son normativas que, bueno, pues que las regula nuestro marco jurídico y que afectan de una manera importante a la manera de desempeñar la actividad de cada una de las empresas. ¿Cuál es el elemento diferenciador de Conversia en otras empresas similares? Pues mira, está muy bien esta pregunta porque realmente no tenemos un competidor directo por el abanico, ¿no?, de normativas a las que conseguimos llegar y porque nuestro lema, y a lo mejor suena un poco demasiado importante el decirlo así, pero nuestro lema es darle un valor añadido a la adaptación, garantizar. Cada una de nuestras adaptaciones lleva un certificado de cumplimiento. Uno de nuestros principales clientes desde hace 8 años es AENOR, con lo cual nuestros certificados de cumplimiento normativo garantizan que la normativa es un sello de calidad, distintivo de cara a la empresa, es un sello de profesionalidad y aparte nosotros extendemos un seguro de responsabilidad civil a todos nuestros clientes cuyo seguro cubre, o sea, cuya responsabilidad cubre que en el momento en que nuestras adaptaciones tengan algún tipo de negligencia que acarree o ocasione una posible sanción, será asumida por nosotros. Con lo cual el cliente está tranquilo, correcto, está tranquilo, está bien asesorado. Todos cuentan con asistencia y defensa jurídica en la parte administrativa dentro del servicio y aparte, pues como todos somos humanos y podemos cometer errores, queremos en esa excelencia del trabajo que realizamos desde Central, nuestros compañeros de consultoría, que nuestros clientes duerman tranquilos en cuanto a que las elevadas sanciones que pueden llevar a cabo este tipo de incumplimiento no serán asumidos por una pyme. Una sanción de 300.000 euros la puede asumir perfectamente un Vodafone o un Movistar, pero una pyme, una carpintería o no sé, una pequeña academia de formación, pues le resultaría muy complicado a nivel de tesorería poder liberar esta incidencia, ¿no? El empresario medio es consciente de sus relaciones con la administración y es consciente de que existen empresas como la vuestra. Pues en ello estamos, en el día a día. ¿Nos falta cultura al empresario? Falta sobre todo concienciación, porque al final casi todos los empresarios acceden a informaciones bastante completas de a qué exigencias se enfrentan. Lo que falta es concienciación. Si ya nos molesta el tener que ingresar el IVA trimestralmente, el cumplir con una normativa que no tiene un calendario, que no tiene una consecuencia directa económica, a no ser que alguien te denuncie o que en una inspección de oficio. Sí, pero luego vienen las consecuencias. Correcto, Alicia. correcto.
falta concienciación. Más que falta de información, es falta de concienciación del empresario, que tiene una carga fiscal muy elevada, una tensión económica importante y que no es consciente o no quiere serlo de los posibles riesgos a los que se enfrenta por un incumplimiento. ¿Pero crees que llegaremos? Hombre, en ello estamos. En ello estamos. Peleamos estamos. cada día, intentamos facilitar a estas pequeñas empresas el servicio de una forma con márgenes y con mecanismos muy reducidos, automatizando procesos que nos permitan acceder a un coste de un servicio muy asequible y estando en ferias y en foros como este, donde nos prestamos a facilitar la información, el plan de acción, la manera de llegar a ese cumplimiento de una manera con muy poco esfuerzo. Asequible. Correcto, con poco esfuerzo, tanto a nivel de carga de trabajo como a nivel de carga económica. Has nombrado la feria, has nombrado foro. ¿Qué supone para Conversia una feria como Forinvest? Pues para mí es una revista, por decirlo de alguna manera, por calificarlo de una manera muy importante, donde muchos servicios profesionales se dan a conocer, nos interrelacionamos, accedemos a colectivos como puedan ser asesores fiscales, empresarios, y todo esto lo que hace es favorecer la comunicación y ese acceso a la información y a la prestación del servicio que los sujetos obligados, en este caso, pues están en momento de llevar a cabo, de emprender, y aquí lo que intentamos es darnos a conocer para que se favorezca un marco jurídico exigente como el nuestro y cumplido por parte de todos los agentes. Y hacer que seamos administrados, que ser administrados sea más fácil. Correcto. Alicia Esteve, directora de la Delegación Valencia de Conversia, ha sido un placer hablar contigo y acercarnos a ese mundo del obligado cumplimiento que tenemos los empresarios, habernoslo acercado y hacer que ese servicio esté al alcance de cualquiera, de Correcto. cualquier pyme y que no es privativo de los grandes. Correcto. Muchas gracias. Este año, perdona que te interrumpa, este año hemos sacado un servicio de cumplimiento normativo dirigido a autónomo con unas garantías. Nosotros lo que intentamos siempre es no minorar ni un ápice las prestaciones y las garantías en nuestros servicios y reducir al máximo los márgenes para esos colectivos, como es un autónomo, un electricista, un carpintero. Que va más cada día. Que tiene una clara dificultad económica y que administrativamente tiene casi las mismas obligaciones que una gran empresa. Conversia. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias.